Bueno, muy buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos, porque sabemos que este es un evento internacional y hay gente de todo el mundo. Mi nombre es Martín Siracusa, soy economista de Argentina, miembro de los jóvenes FIL, del grupo joven de la Fundación Internacional para la Libertad, que preside el premio Nobel Mario Vargas Llosa. Y este es un evento que estamos organizando en conjunto. Aquí está Ignacio Bongiovanni por la Fundación Internacional de la Libertad, pero también con la red Atlas Network. Así que este es un evento absolutamente internacional que vamos a estar realizando en el día de hoy. Queremos agradecer fundamentalmente a Diego Laguna, nuestro compañero en Chile, quien nos ha ayudado muchísimo a coordinar este evento. Y quiero decirles que hoy la preocupación fundamental que tenemos en la región latinoamericana y también en todo el mundo es un evento histórico que tenemos la suerte y la fortuna de poder vivir hoy en primera persona con sus protagonistas, que es el evento de la convencional constituyente en Chile, que acaba de terminar hace 3 semanas, hace muy poquito, y de los 155 convencionales que conformaron esta convención para modificar la constitución chilena, 2 de ellos nos van a acompañar hoy y van a contarnos la experiencia. En primer lugar, quiero presentarles a Eduardo Creton, quien es justamente ex convencional, constituyente, licenciado en Derecho, y fue el más joven de todos los convencionales, con 26 años, y está aquí presente con nosotros para contarnos su experiencia. Adelanto cómo va a ser la dinámica. También se va a encontrar con nosotros Caterín Montealegre, de la región de los Lagos, y nos va a, quien también es convencional constituyente, o fue convencional constituyente, y quien también va a hacer su exposición. Las exposiciones van a durar entre 10 y 15 minutos cada una, y va a haber un espacio luego para hacer preguntas que pueden hacerlas, si se animan, a mano alzada, con mucho gusto, y si no, pueden hacerlas a través del chat y las iremos transmitiendo a los disertantes. Así que, sin más, agradecerles a todos la presencia y darle la palabra a Eduardo para que nos cuente la experiencia que ha tenido en este desafío que yo le dije, me pareció sumamente espectacular para un joven poder haber participado en tremendo, tremendo acto histórico. Gracias, Martín. ¿Se escucha bien o no? Sí, perfecto. Oye, muchas gracias. Gracias a los que se conectaron. Gracias a Diego Laguna y que nos hizo el enlace para poder estar hoy día acá. Miren, yo les voy a comentar algo. Chile vivió un proceso constitucional, me imagino que algunos ya están al tanto. 2019 tuvo una crisis social, política importante y la salida de eso fue llamar a una convención constitucional. Yo soy parte de la región de la Araucanía, representante por allá, una región que está bien golpeada por el terrorismo en Chile, por grupos armados, grupos indigenistas armados, y entré a este proceso con la esperanza de que el proceso nos sirviera para construir paz social, para sanar la herida y cohesionar al país que estaba bastante dividido en ese minuto. Y desde que entré a la convención me di cuenta rápidamente de dos cosas. Primero, que la convención no iba a conducir a ninguna parte. Y segundo, que esto no respondía única y exclusivamente a Chile, sino que respondía a un contexto latinoamericano del cual ningún país está libre, ni menos tampoco lo está, para el tema que les quería exponer, tampoco lo está España. Yo hoy día estoy en La Paz, en Bolivia. Estamos acá junto a Carol Baum, otra ex constituyente, recorriendo Bolivia, porque si uno mira el nuevo constitucionalismo latinoamericano, Latinoamérica viene viviendo procesos constitucionales desde hace 20 años, 20, 25 años, y los últimos tres han sido Ecuador, 2007, Bolivia y Chile. Y esos últimos tres procesos han estado marcados por la idea de la plurinacionalidad. Y yo quería centrar, si ustedes me dijeran cuál es el mayor riesgo del proceso constituyente en Chile, es la plurinacionalidad, el Estado plurinacional.
¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que trae consigo? Yo creo que ese es la mayor amenaza, no para Chile simplemente, sino que para Latinoamérica completo. Chile es un país que, a diferencia de Ecuador y Bolivia, Bolivia tiene un 41% de población indígena, Chile tiene un 12% de población indígena, un 13%. Por lo tanto, era un país que lo mirábamos, nosotros dijimos, esta cuestión nunca nos va a llegar. Y Chile siempre miraba a la OCDE, miraba para afuera, miraba experiencias comparadas a otros países, cuando en realidad hoy día lo que tenemos que hacer en Latinoamérica es estudiar el vecindario. Nosotros recién nos venimos a dar cuenta de la importancia intelectual que tiene un tipo como Álvaro García Linera en todo este proceso. Pero anterior a eso no lo estábamos viendo y por lo tanto creo que este tipo de instancias son sumamente positivas para poder ver la realidad latinoamericana o hispanoamericana, si uno lo quiere llamar. Yo sé, Martín, si tú me dejas proyectar una presentación acá, quizás me voy a perder de la cámara, pero creo que es más importante la presentación. Sí, creo que estás... Ahí está. ¿Podés compartir? No, me tienes que permitir tú, porque el anfitrión, Ignacio, no sé quién será el anfitrión. Ignacio, tú que estás como anfitrión, por favor. Sí, Tú puedes compartir. estoy viendo, pero no me llega la solicitud, no me está apareciendo una Es solicitud. que no me deja solicitarlo. Te voy a hacer coanfitrión. Chao. Eso. Ahí está. Ahora soy coanfitrión. Todavía no me deja. Ahí sí. Listo. ¿Se ve? Ahí me dicen Se ve ustedes si está bien. toda la pantalla. Toda la Perfecto. pantalla. Aquí tengo la presentación. Muchas gracias. Dame un segundo. Ok. ¿Se ve ahí o no? Perfecto. Perfecto. Bueno, lo que yo les quería transmitir es esta famosa idea de plurinacionalidad que marcó los últimos tres procesos en Latinoamérica, tanto Ecuador, Bolivia y Chile. Los tres países en su artículo primero se declaran como estados plurinacionales. O sea, ahí hay un elemento esencial o típico de los procesos latinoamericanos, constituyentes latinoamericanos. Una imagen del pueblo mapuche, que es el pueblo indígena más grande en Chile, que también tiene harta presencia en el sur de Argentina, la zona más cercana a la cordillera de los Andes, Bariloche, etc. Esta frase para nosotros y los que se dedican a la política, y sobre todo los que estamos entendiendo que acá hay un nacimiento de una nueva izquierda latinoamericana, es clave. La conquista del poder cultural es previa a la del poder político y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos, infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión y universitarios. Pregúntense cuánta gente de nuestro sector hoy día está defendiendo la idea de la libertad en los colegios, en las universidades, en los medios de comunicación. Somos muy pocos. Y Gramsci es un intelectual italiano que estuvo preso en el régimen de Mussolini y se dedicó a escribir desde la cárcel por allá por el 1929 y que fue muy visionario. Podríamos llamar que es uno de los primeros neomarxistas. Y Gramsci lo que entiende muy bien es que la batalla principal es la batalla por la cultura, por la hegemonía cultural, como él dice. Y esto es algo que la izquierda entendió muy bien en Latinoamérica. Entendió muy bien que cuando cae el muro de Berlín, o incluso antes de la caída del muro de Berlín, la disputa política pasa del campo de la economía al campo de la cultura. Y el campo de la cultura se genera hegemonía a través de las famosas identidades, ¿cierto? Las disidencias sexuales, la mujer a través del feminismo radical, y en el caso latinoamericano en particular, los pueblos indígenas. Y eso es lo que nos lleva finalmente a esta famosa idea de la plurinacionalidad. Esta es la primera declaración de Barbados por la liberación indígena, 1971. Lo que dice esto es que no caben planteamientos de acciones indigenistas que no busquen la ruptura radical de la situación actual, liquidación de las relaciones coloniales externas e internas, quebrantamiento del sistema clasista de explotación y de dominación étnica, desplazamiento del poder económico y político de una minoría oligárquica a las masas mayoritarias, creación de un Estado verdaderamente multiétnico, en el cual cada etnia tenga derecho a la autogestión y a la libre elección de las alternativas sociales. Esta es una declaración donde se juntan en Barbados varios sociólogos y antropólogos. Perdón, se me cambia todo el rato esto.
varios sociólogos y antropólogos. Y ahí llegó la Cate. ¿Cómo te, Cate? Oye, Oye, les pido voy- disculpas por llegar un poquito tarde, pero andaba en terreno. sí, extraordinario. Estamos en plena campaña nosotros para el plebiscito. Cate, yo voy a hablar solo de plurinacionalidad y tú te diré con el resto del proceso. Esta declaración de Barbados es muy importante porque primero lo que hace es cortar con la corriente indigenista integradora que vivía en los países latinoamericanos de principios del siglo XX, donde lo que buscaban los países latinoamericanos era incorporar a la población indígena a la sociedad nacional. De hecho, acá, ahora que estamos en Bolivia, la revolución del 52 acá en Bolivia busca precisamente integrar un indigenismo de carácter integrador. Esta declaración de Barbados lo que hace primero es entender que esto es un tema cultural, con el tema de la colonización, de la dominación, etc. Y segundo, romper de lleno con el indigenismo integrador y generar un indigenismo autonomista. Y ya hablaban de la creación de un Estado verdadero multiétnico, que después ese concepto va a ir cambiando hasta llegar al Estado plurinacional. Hay una segunda declaración de Barbados del año 77, dice, en América los indios estamos sujetos a una dominación que tiene dos caras, dominación física y dominación cultural. Nuevamente volvemos a Gramsci, ¿no?, con la dominación cultural. La dominación cultural no permite la expresión de nuestra cultura o desinterpreta o deforma sus manifestaciones. La dominación cultural, ¿cómo se realiza según ellos? Mediante la política indigenista, que es con la que rompen, en la que se incluyen diversos procesos de integración o aculturación a través de diversas instituciones nacionales o internacionales, misiones religiosas, etc. O sea, nuevamente vemos ahí cómo ya la lógica no es integrar, sino que la lógica es más bien de un ánimo separatista, de separar la sociedad en distintos grupos. 2, a través del sistema educativo, y 3, a través de los medios masivos de comunicación. O sea, acá se ve, en esta declaración de Barbados, la cuña de Gramsci que vimos al principio en su máxima expresión en el tema indígena a través de la política identitaria. Luego viene un auge del derecho internacional, la Convención de toda eliminación de forma de discriminación, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas en el año 2007, año que coincide con el proceso constituyente en Ecuador y también con el inicio del proceso constituyente en Bolivia. Acá está, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, Brasil el 88, Costa Rica el 89, Colombia el 91, México el 92, Paraguay el 92, Perú el 93, Venezuela, que este sí que fue radical, el 99, Bolivia el 2006, Ecuador el 2007 y Chile el 2020. Los últimos tres, como les decía al principio, han estado marcados profundamente por la idea, ¿no?, del Estado plurinacional. De hecho, acá están los tres artículos de la Constitución de Ecuador, la de Bolivia y la de Chile, todos se declaran como un Estado plurinacional. Es decir, reconocen que dentro de un Estado conviven más de una nación. ¿Cuántas tantas naciones como pueblo indígena hayan reconocido en cada uno de los Estados? En el caso de Bolivia, acá me comentaba que hay 38 pueblos indígenas reconocidos, entonces habrían 38 naciones. Algunos de ellos, en la práctica, en la realidad, no constituyen naciones. Son pueblos, son etnias que tienen su propia cultura, que está muy bien, pero que en el fondo no constituyen, o no les da para constituir una nación, pero que de todas formas se ponen en el mismo rango jerárquico que la nación ecuatoriana, boliviana o la nación chilena. La plurinacionalidad, aquí tenemos una foto de dos de los, uno, el político que la ha implementado, y otro, uno de los grandes intelectuales. Este es Álvaro García Linera, que dice que la plurinacionalidad es el reconocimiento de los pueblos indígenas como naciones previas a las naciones republicanas. Es la transformación de la nación republicana a partir de la impronta indígena en la constitución de la nación. No es un nuevo nombre del multiculturalismo, es decir, ya no hay un proyecto multicultural, no hay un proyecto intercultural, sino que hay un proyecto plurinacional. Esta entrevista la dio en La Tercera el 13 de marzo del 2022, a raíz de que Álvaro García Linera fue uno de los que estuvo presente a lo largo del proceso constituyente en Chile, imponiendo este tipo de ideas. El paraguas de la plurinacionalidad, la propuesta de la Convención de Chile. Bueno, primero les decíamos que esto es un problema porque ya dejamos de ser una sola nación, sino que pasamos a ser distintas naciones. Segundo, es un problema, sobre todo en el caso chileno, porque la población indígena que tenemos nosotros es de un 12,8, en Bolivia es de un 40 y tanto, en Ecuador es parecido. Tercero, acá hubo un problema en Chile porque tuvimos 17 escaños reservados de 155. Lo que ha pasado en el proyecto constitucional chileno es que todos los errores que se llevaron, que cometieron estos grupos
que son partidarios de la plurinacionalidad en Ecuador y en Bolivia, los han aprendido y el proceso chileno lo han llevado al extremo. De hecho, ahora que estamos acá conversando con varios constitucionalistas, con políticos, con ex constituyentes bolivianos, nos damos cuenta que el proyecto constitucional chileno es más radical que el ecuatoriano y el boliviano, siendo que tiene una realidad completamente distinta a esos dos países. Y por lo tanto, esto no quita que el día de mañana Argentina pueda partir un proceso constituyente con donde se quieran declarar plurinacionales, o el Perú. El Perú es uno de los países que yo creo, si yo fuera peruano, estaría muy atento a todos estos temas, porque efectivamente Perú es un país también con alta población indígena y que podría avanzar hacia allá. Acá están los 11 pueblos reconocidos en Chile. ¿Y en qué consiste la plurinacionalidad? La propuesta chilena, y esto es lo que tienen que entender muy bien, es que la plurinacionalidad al final del día no significa reconocer simplemente que dentro de un Estado hay más que una nación, sino que tiene que ver con establecer una serie de ventajas y privilegios para los pueblos indígenas que ninguna otra persona, chilena o nacional del país que sea, los tiene. Entonces, los mestizos dejan de tener estos derechos y solo son derechos preferenciales para algunos por pertenecer a un pueblo indígena. Eso, para los que creemos en la libertad, para los que creemos en las democracias liberales, es brutal, porque nosotros creemos que todas las personas tienen que tener exactamente los mismos derechos independientes de su pertenencia a un pueblo originario, de si son flacos o gordos, ricos o pobres, negros o blancos. Todas las personas tienen que tener exactamente los mismos derechos, y con esto finalmente se atenta frente a la igualdad formal de la ley y se establece esta serie de ventajas de privilegio. Primero, escaños reservados. Ya les comenté que teníamos 17 escaños reservados para la constituyente en Chile. Algunos de esos escaños reservados tenían 61 votos y eran un escaño. Y la mujer más votada en Chile tenía 87.000 votos y era un escaño también. O sea, una distorsión de la democracia que ninguna democracia sólida y seria en el mundo tolera. Estos escaños reservados no solamente van a ser en el Congreso. Para que se hagan una idea, en Bolivia hay 7 escaños reservados simplemente en el Congreso. En Chile estamos hablando de 17, o proporcional a la población indígena, que sería aproximadamente esa, al menos 17 escaños reservados, de 155. O sea, nuevamente la desproporción es muy grande. Escaños reservados en el Congreso, en las asambleas regionales, en los consejos municipales y también en otros órganos del Estado, como el Consejo para la Justicia, el Banco Central, etc. O sea, ya no importa si tú eres un buen profesional, así haces bien tu pega, sino que lo que importa ahora es el grupo al cual tú perteneces. O sea, política identitaria llevada a su máxima expresión y lo que es peor de todo, constitucionalizada. Sistemas de justicia distintos. Esto ocurre en Ecuador, en Bolivia, en Colombia y en Chile. Ahora ya no todos somos juzgados por la misma ley pareja no es dura, como creemos lo que creemos en las democracias liberales, sino que ahora te empiezan a juzgar de manera distinta dependiendo del pueblo indígena al cual tú perteneces. Entonces, en el caso chileno, los mapuches van a tener una justicia distinta al chileno común y corriente. Sin límites, porque esto que ha entregado una ley de coordinación, y para que vean cómo se aprende de los errores en cada uno de los procesos. En Bolivia, por ejemplo, esa ley de coordinación limitó bastante la jurisdicción indígena porque la terminó haciendo un congreso que tenía fuerzas políticas más o menos equiparadas. En el caso chileno, la ley de coordinación la va a hacer un congreso no bicameral como Bolivia, sino que en la práctica unicameral, porque hay una Cámara de Regiones que es decorativa, y ese congreso unicameral va a estar lleno de escaños reservados, y además esa ley va a tener que contar con el consentimiento de los mismos indígenas. O sea, error aprendido en Bolivia, hay que dejar amarrada la ley de delimitación de la jurisdicción indígena. En el proceso chileno la dejaron muy bien amarrada, y por lo tanto nadie nos asegura que esta vaya a ser un sistema más bien acotado a temas vecinales, sino que efectivamente queda la puerta abierta para que este sea un sistema de justicia completamente paralelo y que incluso podría ser de aplicación personal y o territorial. Es decir, dentro de una autonomía territorial indígena, a uno le podrían aplicar el derecho indígena. Problema del derecho indígena es que la costumbre no está escrita, y por lo tanto, para los que creemos nuevamente en las democracias liberales, la ley es una garantía, incluso para la persona indígena, porque todos sabemos que la ley está escrita y sabemos cómo lo van a juzgar. Cuando es la costumbre quien te juzga, no tienes esa garantía de un debido proceso y se debilita también eso. Luego, las autonomías territoriales indígenas, esto también está en la propuesta de Bolivia. Son autonomías que se ponen al mismo nivel de la comuna y de la región, en el caso chileno, con autonomía política, es decir, elegir sus propias autoridades, administrativas, manejar sus propios servicios públicos, y financiera, pero financiada con impuestos de todos los chilenos, digamos. En Bolivia se han creado al menos dos autonomías territoriales indígenas ya, y
ayer veíamos una noticia de acá de Bolivia, donde una comunidad aymara decía que quería la autonomía total y reconstruir la nación aymara completa, que es un pueblo indígena además que lo tenemos en Bolivia, en Chile y algo en Perú, y por lo tanto me quedo con una conversación que tuvimos estos días con un intelectual aymara, con Pedro Portugal acá en Bolivia, que nos decía que en las autonomías está el principio del separatismo. O sea, si tú tienes autonomía política, eliges tus propias autoridades, manejas tus propios servicios públicos, tienes tu propio financiamiento, tienes tu propio sistema de justicia, ¿qué impide que el día de mañana efectivamente haya un separatismo? Esto, insisto, no solamente la plurinacionalidad importa en Chile y en Latinoamérica, en Ecuador, Bolivia, sino que también en España. Fíjense que hace una semana atrás se presentó un proyecto de ley en España para declarar a España un país plurinacional. España tuvo un referéndum hace muy poco para que los catalanes, que se consideraran los grupos separatistas de otra nación, se independizaran de España. Y por lo tanto, esto aplica para todo lo que estamos viviendo, porque tiene que ver mucho con la política identitaria, y tiene que ver mucho con cómo se deconstruyen los estados-naciones y la idea de que un estado es una nación y que la nación son diversas en su cultura, sino que ahora somos distintas naciones. Y por último, el derecho a la restitución de tierra, que establece que se van a devolver tierra a los indígenas, y un montón de otras cosas más que para el caso de la región de la Araucanía podría ser muy, muy complejo. Me quedo hasta ahí para no quitarle más tiempo, porque creo que estoy justo a los 15 minutos, así que eso, muchas gracias. La verdad, Eduardo, te agradecemos muchísimo. Fuiste muy claro y muy polémico también. Yo la verdad que iba anotando cosas, estoy anotando distintas cuestiones y bueno, estoy en Argentina, así que estamos muy cerquita. También nos toca muy de cerca el conflicto que ustedes están viviendo, es de todos, no es solamente de los hermanos chilenos, es de toda Latinoamérica. Así que te agradezco muchísimo en nombre de la FIL, de Atlas Network y de todo el público que pudo disfrutar de esta exposición. Después seguramente va a haber alguna pregunta para que puedas, si te quedaste con ganas de decir algo o te surge. Pero bueno, no quiero dejar de presentar ahora a Caterín Montealegre, quien también es abogada y fue en esta oportunidad convencional constituyente. Y agradecerte muchísimo, como dije al principio, son parte de la historia, no solamente, más allá de que el resultado sea algo tan, bueno, que ustedes están expresándose, pero son parte de la historia. Y también hay una cuestión generacional que todos los jóvenes del mundo compartimos y los respetamos muchísimo y les agradecemos también eso. Así que, Caterín, todo tuyo, más o menos 15 minutos y después tendremos algunas preguntas. Muchas gracias, Martín. Aprovecho de saludar a Eduardo, que sé que está en Bolivia, también defendiendo las ideas de la libertad. Aprovecho de saludarlos a ustedes también y a todos quienes están conectados. Me imagino jóvenes defensores de la libertad de diferentes países, así que especialmente creo yo que este tema es tan relevante y por eso agradezco la oportunidad de poder exponer, ¿cierto?, los puntos que relevaron el proceso constitucional y que por sobre todo especificar, creo yo, los riesgos que hoy día conlleva esto. Yo no sé si les parece que mostremos una diapositiva para hacerlo más ilustrativo o comentamos los 15 minutos más de conversación. Ya, compartimos entonces. Como tú quieras, pero puedes compartir. Ahí lo que tenemos que hacer es ponerte como coanfitriona, que es lo que hicimos recién. No sé, Nacho, si estás ahí. Ah, ya estás como co-host, ya puedes compartir. Ahí podemos ver la diapositiva. Ahí sí. ¿La ven bien? Se ve perfecto. Bueno, lo primero es, yo creo, entender un poco del por qué son importantes las constituciones. Eduardo nos explicaba, ¿cierto?, bastante bien y en forma muy clara el tema del indigenismo. Y esto porque nace como un fenómeno político hoy día en donde vemos una militancia identitaria, ¿cierto?, asociada al fenómeno de la descolonización como precondición.
para el establecimiento de una ideología que bastante bien conocemos muchos países, que es el comunismo, y que nace también como una nueva forma de control a través de las nuevas izquierdas, ¿cierto? Instrumentalizando a ciertos grupos para crear diferencias entre unos y otros. Y en Chile específicamente eso se ha traducido, ¿cierto?, en el borrador de nueva constitución, en ciertas políticas identitarias que las explicó muy bien Eduardo respecto a crear condiciones o privilegios para ciertos grupos. Y las constituciones en ese sentido, ¿cierto?, lo que hacen y que han permitido a los países, y especialmente a quienes creemos en una democracia liberal, es en poder construir primero los pilares sobre los cuales va a funcionar el Estado, el hecho también de poder establecer cuáles son los límites al poder estatal, especialmente cuál es el límite que van a tener los políticos, ¿cierto? Y específicamente también consagrar los derechos fundamentales y libertades. No sé en específico cómo, sí. Bueno, ahora, la gran pregunta luego de saber el significado de qué es una constitución también dice relación con cómo se redactó o cómo se inició el proceso constitucional de Chile. Lo primero es señalar que el proceso constitucional de Chile nace hermanado a una violencia insurreccional muy pocas veces visto dentro de nuestro país, esta violencia, ¿cierto?, que incitó a que se produjera una vía institucional y pacífica para poder controlar los desórdenes que existían en ese momento en nuestro país luego del 18 de octubre o 18 negro, como se le llama en Chile, y nace este proceso constitucional en donde se crea, ¿cierto?, una convención, se eligen convencionales constituyentes para poder redactar este borrador. Y el proceso realmente fue un proceso bastante poco profesional o técnico. Lo primero que vimos fue una constitución que se compone hoy día por 445 artículos en esta propuesta de borrador de la Convención Constitucional, 388 artículos permanentes y 57 artículos transitorios, es decir, una constitución bastante extensa y que está cerca de ser una de las más extensas del mundo. Recordemos que la constitución más extensa del mundo es la de India, con 448 artículos, y la preocupación más grande de una constitución tan extensa obviamente dice relación con el poder que puede tener el Estado, ¿cierto? Y que mientras más extensas son las materias que tratan una constitución, efectivamente más es la intromisión del Estado en nuestras vidas. Esta constitución, ¿cierto?, consagra diferentes materias, pero en especial lo más relevante es aquello que dice relación con los derechos sociales. Para quienes no son estudiosos del derecho, ¿cierto?, se ha constituido una doctrina en donde se habla de 3 generaciones de derechos, la primera de ellas que dice relación con los derechos civiles y políticos, más bien relativos, ¿cierto?, a las libertades, a la propiedad, a la vida, que son derechos que se reconocen en las constituciones y que quienes somos naturalistas, ¿cierto?, creemos que además estos son anteriores al Estado y es la ley positiva quienes los reconoce. Luego una segunda generación de derechos que dice relación con los derechos sociales, ¿cierto?, más bien con una finalidad que es dar bienestar, ¿cierto?, a las personas, y que hay constituciones que son más mínimas y no los consagran porque creen que son materias de política pública, y otras constituciones mucho más extensas que las consagran en su texto. En la realidad chilena, los chilenos querían que estos derechos sociales se quedaran consagrados, ¿cierto?, en el borrador de nueva constitución, y que por tanto se pudieran garantizar al menos el ejercicio de estos derechos para las personas más vulnerables de nuestro país. En tercera generación, ¿cierto?, se construyen aquellos derechos denominados derechos colectivos, que lo que buscan, ¿cierto?, es poder crear condiciones de bienestar para la comunidad en general, para las naciones. Entre ellos podemos nombrar, por ejemplo, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En específico, los derechos sociales, ¿cierto?, que se querían consagrar en la constitución de la convención fueron más bien un fraude. ¿Y esto por qué? Porque se consagran grandes eslóganes, pero en la letra chica, en el contenido de la norma, la verdad es que se traducen más bien en la imposición, ¿cierto?, de un sistema estatal en donde es el único prestador de estos servicios y donde se relega a el ámbito privado, ¿cierto?, o a la iniciativa privada a ciertamente con el tiempo desaparecer. Entonces se consagran, por ejemplo, temas de salud, en donde se crea un sistema nacional de salud. Esta diapositiva está más, digamos, orientada, ¿cierto?,
al conocimiento específico de las políticas públicas de Chile, pero en específico, ¿cierto? Se consagran problemas de salud que van a aumentar las listas de espera y entregar menores posibilidades en temas de salud. En tema de educación también se crea un sistema nacional único de educación que se circunscriba a ciertos fines y principios en donde se termina relegando la libertad de enseñanza a un único proyecto educativo con ciertos fines y principios que entre los cuales encontramos consagrados dentro de la Constitución, por ejemplo, el enfoque de género, la educación no sexista, la educación sexual integral, la multiculturalidad, la plurinacionalidad, entre otros. El gran problema es que las personas, ¿cierto?, los privados que quieran crear proyectos educativos distintos no los van a poder realizar. ¿Por qué? Porque se deja amarrado a través de la Carta Fundamental del país la creación de un solo proyecto educativo que tiene que regirse por estos fines y principios. Nuevamente vemos al Estado inmiscuyéndose en los puntos más centrales de la vida de los chilenos y estableciendo un sistema único y centralizado que va a educar las mentes de los futuros chilenos. Luego vemos en temas de pensiones, de seguridad social, pensiones para la vejez, nuevamente lo mismo, un sistema centralizado, estatal, nacional, donde tus ahorros pasan a ser administrados por el Estado. Ya nos podrán dar cátedra a nuestros amigos argentinos de qué es lo que pasa cuando el Estado se hace administrador de tus ahorros previsionales. Y en temas de vivienda también se consagra una norma bastante similar a lo que vemos en la Constitución venezolana, relativo a la consagración de un derecho a la vivienda digna y adecuada, pero donde no se asegura la propiedad sobre ella. Además de esto, preocupa, ¿cierto?, la similitud de la norma, pero también la realidad que hoy día viven los hermanos venezolanos, en donde muchos de ellos han tenido que abandonar su hogar, en donde no pudieron encontrar una vivienda digna y adecuada para vivir en su propio país, y tuvieron que, digamos, trasladarse a otros países de Latinoamérica para poder también vivir, incluso a otros países del mundo. Más allá de cada uno de los temas en particular, porque podría meterme en seguridad y otros temas más, me gustaría mucho también entender qué es lo que mueve a esta convención, las propuestas que fueron aceptadas dentro de la Convención Constitucional y que hoy día marcan el ritmo de los riesgos más relevantes para nuestro país. Principalmente una constitución separatista, lo explicó bastante bien Eduardo con el contenido indigenista que hoy día viene a retratar la Convención Constitucional, en una agenda, ¿cierto?, que viene a nivel hispanoamericano, pero que se centra en diferentes países y entre ellos encontramos la Constitución de Bolivia y que hoy día se plasma en la propuesta de nueva Constitución de la Convención Constitucional. En esta... voy a ver el tiempo, sí. En esta encontramos, por ejemplo, a una convencional que fue nuestra compañera y colega, ¿cierto?, de trabajo, Rosa Catrileo, que es abogado, y que en un tuit le contesta a una periodista, ¿cierto?, Marta Temucuicui, que es una zona de nuestro sector, ¿cierto?, es una comunidad mapuche, está en el país mapuche, señala ella, partir por ahí, conocer cómo se hace política en otros parajes es lo primero, la visa no es mala idea. Y bueno, tú señalas efectivamente de manera inmediata cómo se consagra, ¿cierto?, esta postura separatista en donde entendemos que hay un país dentro de otro país y en donde parece que vamos a tener que sacar una visa para poder entrar. Más allá de un tuit que podría tomarse un poco en broma, un poco en serio, lo cierto es que el contenido del borrador de nueva Constitución consagra, ¿cierto?, un paraguas de la plurinacionalidad que explicó muy bien Eduardo, ¿cierto?, en donde se establecen escaños reservados, sistemas de justicia distintos, autonomías territoriales, derecho a la restitución de tierra, consentimiento libre, previo e informado, y por sobre todo se divide a Chile en diferentes naciones, tantas naciones como pueblos indígenas existan, se hace su reconocimiento expreso, se deja a Chile ya no como una nación-estado unitario, sino como varias naciones dentro del Estado, y todas ellas con autodeterminación, autogobernanza y por sobre todo con diferentes emblemas patrios, como son sus banderas y también el reconocimiento de sus tradiciones y lenguajes. Luego, otra de las cosas que mueve a esta convención constitucional es poner el centro en el Estado, en lo colectivo y no en las personas. Una de las grandes batallas, ¿cierto?, que a lo largo de los años se ha construido las democracias liberales es poder consagrar, ¿cierto?, la dignidad de las personas en el centro, las personas no están al servicio del Estado, es el Estado el que está al servicio
beneficio de las personas y en ello se reconoce la dignidad de las personas y que ellas son libres e iguales en dignidad y derechos. Esta consagración de la igualdad ante la ley, ¿cierto? Obviamente se ve afectada en esta convención constitucional, en donde encontramos muchas más veces la palabra Estado antes que persona, en donde encontramos muchas más veces la palabra colectivos, comunidades, grupos, pueblos, y donde se hace muy poca referencia a las personas y a sus libertades, y es más, cada vez que la palabra libertad encuentra nombre dentro del borrador de nueva constitución, al mismo tiempo encontramos el Estado inmiscuyéndose en los ámbitos más, digamos, más especiales de la vida de todos los chilenos. Luego encontramos una constitución no democrática, y esto ¿por qué? Lo decimos con mucha responsabilidad, porque es una constitución que podría poner en peligro, ¿cierto?, la democracia de nuestro país, porque consagra un sistema político en donde se podría llegar a concentrar el poder, se elimina el Senado como institución, se crea una Cámara de Diputados y Diputadas plurinacional, con escaños reservados, ¿cierto?, en donde no existe un contrapeso, este check and balance o contrapeso institucional que debería existir entre los diferentes poderes del Estado, y efectivamente también en el Congreso se va diluyendo, se concentra el poder en esta Cámara plurinacional y se crean un espejo de Cámara regional, ¿cierto? Las cámaras regionales que en cierta manera logran lo que ellos llaman un contrapeso, digamos, asimétrico. Lo cierto que en realidad no existe tal contrapeso porque no revisa el contenido, no actúa como una cámara revisora de la labor que realiza esta Cámara plurinacional. Cuando no existe esta separación de poder y cuando además se concentra en específico el poder en esta Cámara, basta que el presidente de la República, el gobernante de turno, tenga mayoría en esta Cámara para que pueda hacer y deshacer y obviamente avanzar en un camino dictatorial o totalitario. Lo mismo pasa con el Poder Judicial, en donde se elimina el Poder Judicial y pasamos a formar diferentes sistemas de justicia donde volvemos a lo mismo, se crea una incertidumbre profunda respecto de los pueblos originarios, de cuáles sistemas cuántos sistemas van a existir, cuáles van a ser las normas que los van a regir y por sobre todo la independencia que van a tener del Sistema Nacional de Justicia. En el ámbito ejecutivo también se le entregan amplias facultades, vuelvo a reiterar, al presidente de la República y al Estado, y eso obviamente podría traer consecuencias para la democracia en nuestro país. Y por último, solo para terminar, porque sé que estoy en los 15 segundos, minutos que nos habían otorgado, esta constitución se transformó en más que un baile de todos los que faltaban para formar parte de la constitución de un país, para que sea la casa de todos, ¿cierto? Pasó a ser ciertamente el baile de los que faltan, donde se afecta profundamente nuestras tradiciones, donde se le quita el carácter militar a nuestros carabineros, donde se afectan las juntas de vecinos, se quiere controlar los medios de comunicación, se pone en evidencia, ¿cierto? Y se quita la propiedad sobre el espacio radioeléctrico, en el caso de las radios, lo que podría concentrar la información, etcétera. O sea, son tantos los grupos afectados que hoy día tenemos a múltiples grupos también muy en contra de lo que es la nueva constitución, y que obviamente esto de aprobar para reformar no existe, porque se dejan también enclaves autoritarios para evitar que la reforma sea efectiva, ¿cierto? En el largo tiempo en caso de que se apruebe. Obviamente, quienes somos chilenos y quienes amamos profundamente a nuestra patria, pero también a nuestra patria libre, hoy día necesitamos que se entienda que Chile merece mucho más, no necesita una constitución que hoy día afecta abiertamente sus bases, su derecho, su historia, sus tradiciones, y por sobre todo que afecta también a los chilenos que hoy día lo que más buscaban era tener igualdad de condiciones, igualdad ante la ley y específicamente también mayor movilidad social, como lo habíamos hecho los últimos 30 o 40 años. Así que eso, quedamos abiertos a sus dudas y consultas y agradecemos también el espacio de poder contarles cómo fue el proceso constitucional. Caterine, te agradezco enormemente. Si para vos fueron 15 segundos, quiero decirte que para nosotros también parecieron 15 segundos, porque realmente, no solo porque fuiste muy amena, sino porque además hay tanto para decir y tantas ideas que se van disparando cuando ustedes nos fueron contando. Yo tengo miles de preguntas, pero no las voy a hacer yo, me las voy a tener que guardar, porque seguramente va a haber
participantes en el Zoom que se animen a tomar la palabra y hacer algunas preguntas. Vamos a tener 15 minutos de preguntas, así que también las respuestas les pedimos por favor que sean cortitas o concretas, y a quienes quieran preguntar, por favor levanten la mano. A ver. Aprovecho para, mientras levantan la mano, o sea, levantar la mano con el botón de raise hand, ¿no? De levantar la mano. A ver, en el chat tenemos un par de preguntas, de todas formas, pero por si alguien quiere hablar y todavía no se animó, yo estoy haciendo como un poquito de tiempo para darle espacio a esa persona. Aprovecho para agradecerle a Agustín Antonetti, que estaba ayudándonos también con todo lo operativo. Bueno, yo voy a empezar con una pregunta que está escrita en el chat, que es la siguiente. Es una pregunta que hizo Daniel Yáñez. Él preguntó, mientras hablaba Eduardo, lo siguiente, igual la pregunta puede tomarla quien lo desee. Él dice, bajo el sistema de justicia indígena, ¿existirían delitos indígenas o se aplicará para delitos comunes bajo sus territorios? Una tremenda pregunta. En general, hay tres formas de reconocer los sistemas indígenas. Uno es como lo hace hoy día Chile, por ejemplo, que se hacen aplicaciones de la costumbre en determinados casos. Siempre, pero no hay un sistema de justicia indígena propiamente tal, sino que reconocimiento de ciertas costumbres. Lo segundo es reconocer los sistemas de justicia indígenas, pero subordinados al poder, al sistema de justicia nacional. Y eso en el fondo permite que siempre haya derecho a opción y un montón de otras cosas. Y el tercero, que es el más radical, es reconocer los sistemas de justicia en igualdad de condiciones con el sistema de justicia nacional. Es lo que ocurre en Bolivia y lo que ocurre en el proyecto chileno. Ahora, ¿cómo se fijan esos límites? Lo primero es decirles que nosotros presentamos límites a esto. Nosotros dijimos, bueno, si hay justicia indígena, tienen que haber límites. Primero, que no sea aplicable a materias penales. En el caso chileno tenemos en Rapa Nui, que es Isla de Pascua, o Rapa Nui, un Rapa Nui viola a una mujer, se le aplica el derecho indígena, recibe menos pena que si hubiese sido un chileno común y corriente. Entonces, que no fuera aplicable a materias penales. Segundo, que fuera aplicable entre personas de un mismo pueblo. Los criterios mapuches son muy distintos a los aymara o a los pueblos de la Amazonía o a los pueblos indígenas que pueden haber en otros países. Y tercero, que siempre existiera derecho a opción por parte del indígena de recurrir a la justicia ordinaria como cualquier ciudadano del estado en el que se encuentre. De hecho, eso es lo que ocurre en Canadá. Estos tres límites fueron rechazados por nuestros colegas. Además, en Chile había una mayoría abrumadora de izquierda por parte de la convención, por un montón de cosas, por las reglas como se eligieron, un montón de reglas antidemocráticas que permitieron que tuviera una mayoría abrumadora y rechazaron estos límites. Y por lo tanto, todo esto queda entregado a una ley de delimitación o de coordinación entre la justicia nacional y la justicia indígena. En Chile todavía no sabemos cómo va a ser, porque eso va a depender de cómo quede la ley, digamos. Pero en Bolivia, esa ley de delimitación se hizo y en general limitó bastante la aplicación de la justicia indígena. No obstante, todavía hay muchos casos donde se juzgan por autoridades distintas, etcétera, y cualquier persona puede solicitar que sea juzgada con los criterios de la justicia indígena. Entonces, yendo a la pregunta que tiene que ver con si será aplicación territorial o de aplicación personal, es algo que en el caso chileno aún no sabemos, porque no sabemos dónde van a estar las autonomías territoriales. De hecho, la primera propuesta de autonomías territoriales venía con autonomía judicial también, afortunadamente eso se logró parar, pero no sabemos dónde están y tampoco sabemos cómo hacer esa ley porque va a depender de este Congreso plurinacional, lleno de escaños reservados y que además va a requerir de la consulta de los mismos pueblos indígenas. Por lo tanto, la respuesta es que la puerta está abierta a todo. Podría ser de aplicación territorial, podría ser de aplicación personal, pero no tenemos la más mínima idea. Lo único que sabemos por ahora es que van a haber distintos sistemas de justicia en un plano de igualdad con el sistema de justicia nacional y que eso es una garantía menos incluso para las personas indígenas, porque cuando la ley está escrita, tú sabes bien qué es lo que te tienen que aplicar. Perfecto, muy claro. Eduardo, con esa respuesta, que bueno, lo que no es claro es en general el nuevo sistema, ¿no? Eso
Lo que no hemos entendido no fue por tu respuesta, es porque todavía no está determinado. Bueno, la siguiente pregunta, ahí está. La siguiente pregunta, hay una mano levantada que es de Nacho Bongiovanni, pero antes quisiera destacar que se animen a escribir, si no quieren decirla, no hay problema, pueden escribir en el chat alguna pregunta, si no se quedan con ninguna duda. Yo sé que seguramente surgieron un montón, pero bueno, mientras tanto, Nacho, ¿querés desmutearte? Ahí estamos. Bueno, antes que nada agradecerles tanto a Eduardo como a Caterín el tiempo que se han tomado para conversar con nosotros. Mi pregunta va más dirigida a Caterín y va un poco a un análisis, no solo no solo que vaya a Chile, ¿no?, como nación, sino también preguntarle cómo ve América Latina en general, porque o sea, en el mundo, si se quiere decir, liberal, en el mundo que cree en la iniciativa privada y demás, Chile era el país ejemplo, ¿no? Uno siempre seguía a Chile, veía los indicadores de Chile, comenzaba a ver cómo sacaba gente de la pobreza y demás. Sin embargo, parece ser que algo en el medio pasó, que este proceso no se pudo terminar de cerrar, las movilizaciones que hubo cuando prendían fuego los metros y demás. Y después vemos que esto se empieza a extender también por el resto de América Latina, ¿no? Porque digo, tenés a Perú con la izquierda, Chile con la izquierda, Argentina con la izquierda, Brasil con grandes posibilidades de que vuelva a la izquierda, con Bolsonaro, la economía más importante de Latinoamérica prácticamente. Y así puedo seguir, ¿no? Bueno, ni hablar de Venezuela y demás. ¿Qué te parece, Caterín, que va a pasar en los próximos años? ¿Te parece que en Chile se va a notar, por ejemplo, rápidamente cuando la izquierda empiece a no funcionar bien en la cuestión económica y después la gente va a decir, no, quiero volver a lo de antes? ¿O te parece que es una izquierda que ha entendido cómo manejar las sensibilidades que hay en la sociedad y que puede llegar a tener un poder más estable y más a largo plazo? Muchas gracias, Nacho, por la pregunta. La verdad es que es bastante difícil de contestar qué es lo que podría pasar en el futuro. Lo que sí, creo yo que hay algunas señales que hoy día nos demuestran cómo han avanzado las nuevas izquierdas, ¿cierto?, en Hispanoamérica, con una proyección ideológica que se ha inmiscuido, ¿cierto?, hasta en los sectores más vulnerables. Especialmente lo vemos en los colegios, en los liceos, en las universidades, en las organizaciones de la sociedad civil, ¿cierto?, en donde se ha permeado en una batalla cultural que la derecha, la verdad, ha perdido en las últimas décadas. Y la ha perdido por, primero, una cobardía en la defensa de sus ideas, ¿cierto?, en la convicción de que la libertad es el único camino, ¿cierto?, para que el hombre pueda desarrollar su proyecto de vida, para que pueda alcanzar, ¿cierto?, su mayor realización espiritual y material posible. Y en ese sentido, cuando vemos que las personas han ido cediendo espacios al poder, ¿cierto? Obviamente generando un camino de servidumbre, en donde cada día vamos relegando mucho más nuestras libertades por conseguir mayor seguridad, la verdad es que es deprimente. Y lo hemos visto especialmente en Latinoamérica, en donde ha sido el conejillo de India, ¿cierto?, de las diferentes izquierdas en este sentido. Y yo creo que la única alternativa que hoy día tienen los sectores de derecha, centro derecha y especialmente quienes son defensores de la libertad de llegar a permear con nuestras ideas en los diferentes espacios es primero poder crear una estrategia geopolítica a nivel hispanoamericano en donde se concentre, ¿cierto?, una agenda de defensa de las ideas de la libertad, que éstas además se puedan comunicar de una manera simple, con los pies en la tierra, que conozca las realidades de cada uno de ellos y que en cierta manera se puedan generar o levantar al menos una nueva generación de líderes con una convicción profunda, con la valentía y con la formación necesaria para poder defender estas ideas en los diferentes espacios.
espacio. Yo creo que hoy día esa generación se está permeando en los diferentes sectores, vemos como hoy día incluso los jóvenes que están en este seminario y también jóvenes de diferentes países que han hecho un trabajo extraordinario en la defensa de las ideas, hoy día levantan la voz en los diferentes sectores, especialmente en los países de Latinoamérica, y yo espero y tengo la esperanza de que, tal como el rol que cumplimos nosotros dentro de la Convención Constitucional, que independiente de que el proceso haya sido un proceso fracasado, ¿cierto?, que terminó ahogando las libertades de los chilenos y que podría poner en bastante riesgo si es que llega a ser aprobado, al menos nosotros nos sentimos orgullosos de haber defendido las ideas de la libertad, de la democracia libre y próspera dentro de la Convención Constitucional, y creo que si los jóvenes hoy día levantan la voz, comienzan a trabajar y se comienza a estructurar un trabajo, vuelvo a reiterar, a nivel hispanoamericano, creo que vamos a poder recuperar a todos los países de América Latina en los próximos años, pero ese es un trabajo que se tiene que articular y que deberíamos nosotros hoy día ya estar en plan de comenzar o al menos de continuar. Oye, yo quería complementar algo de lo que decía la Cate, de dos cosas. Primero, Chile es el primer país que tendría la oportunidad de ganar en el plebiscito y rechazar la propuesta de constitución que se está haciendo. O sea, eso no ha sido fácil. Como les contó la Cate, ha sido un trabajo muy arduo, muy duro. Yo no sé si agarrar el apruebo o el rechazo, pero al menos va a ser una elección peleada. Y eso se debe a que hemos estado dispuestos a levantar la voz y a tragarnos malos ratos. Y si es que Chile logra ganar ese plebiscito, creo que para Latinoamérica es una muy buena señal. Y por lo tanto, obviamente hay que seguir trabajando intensamente en cada uno de los países. Lo segundo, y que era la pregunta que decía al principio Nacho, que tiene que ver por qué Chile. Porque efectivamente uno miraba a Chile en la región y decía, oye, este país, Chile era un país muy pobre en la década de los 70, de los 80, un país sin mucha materia, o sea, sin mucha riqueza natural, salvo el cobre, un país largo, que tiene zonas muy aisladas. Entonces uno decía, bueno, Chile no tenía por dónde, y a través de una serie de políticas públicas, desde la década de los 80 en adelante, despega, ¿cierto? Económicamente y empieza a tener indicadores de país OCDE y se coloca como uno de los países referentes en Latinoamérica. El problema, entonces, bajo esa lógica, uno decía, ¿por qué una revolución como la que hubo en Chile el 18 de octubre del 2019, siendo que es el país que mejores indicadores tiene? Y cuesta explicarlo, pero yo creo que se debe también a falencias de nosotros mismos. La derecha chilena, el éxito del modelo en Chile fue tal que desde los 2000 en adelante la discusión en torno a los límites morales del mercado o a la justificación moral del modelo se dejó de dar. Entonces como que asumimos que había un único proyecto y que todo giraba en torno a ese proyecto, pero la izquierda chilena fue muy inteligente en ponernos un proyecto antagónico desde el año 2006, que fue la revolución de los pingüinos, el año 2011, que fueron las movilizaciones, donde salió a marchar los universitarios. Todos ellos ahora son ministros: Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Gabriel Boric, que fue líder de ese momento del 2011, hoy día es presidente de la República. Y eso se produjo porque pusieron un proyecto antagónico frente a un modelo que se había dejado de justificar o se había dejado de defender. O sea, lo que yo quiero transmitir es que el crecimiento de un país o el crecimiento económico no se explica por sí solo. El éxito de un país no se va a explicar porque el PIB suba 1 o 2 puntos más, sino que el crecimiento es algo también subjetivo y cómo la gente lo siente. Y si es que nosotros no tenemos un relato político para justificar el libre mercado, para justificar las políticas de privatizaciones, para justificar el crecimiento, no sirve de nada que tengamos buenos números si es que en el fondo no tenemos un relato político que justifique eso. Y yo creo que esa es una de las grandes lecciones que la derecha tiene que sacar del caso chileno. El caso chileno fracasó, no por sus indicadores, no por cómo superamos la pobreza, porque de hecho éramos el mejor país en cualquier indicador que uno quisiera comparar en Latinoamérica. Fracasamos porque dejamos de tener un relato político y dejamos de dar sobre todo la pelea cultural, que era lo mismo que yo les decía al principio con Gramsci. Nosotros llegamos a este proceso derrotados culturalmente a la convención. Lo que ahora podemos tratar de salvar es que esa victoria en el poder cultural no signifique una victoria del poder político, porque de ahí para adelante ya empezamos a correr la suerte que han corrido algunos países vecinos donde prácticamente no hay oposiciones. Y por lo tanto la defensa hoy día es por el poder político, pero en el largo plazo y en el mediano y largo plazo tenemos que empezar a trabajar el tema cultural, tenemos que empezar a entender mejor nuestra región, y por eso yo creo que hay que trabajar mucho más de la mano con
con todos los países vecinos latinoamericanos, dejar de estar mirando siempre a Estados Unidos, Inglaterra, Europa. Nosotros tenemos que comprender bien qué es Latinoamérica, qué es la nueva raza, qué es el mestizaje, cuáles son las raíces profundas de Latinoamérica, y creo que en ese sentido estamos muy al debe en todos los países y estamos muy al debe también en generar un relato político-cultural que justifique el modelo en el cual nosotros creemos. Muchas gracias, Eduardo, Caterín. Para no extender, porque estamos en 1 hora y 1 minuto, y somos muy agradecidos de su tiempo y la generosidad que han tenido todos en participar. Me gustaría, si es posible, leerles 2 de las preguntas que hay en el chat y que tanto Eduardo como Caterín pudieran aprovechar para dar alguna respuesta, son también opiniones, y cerrar de alguna manera, si quedó alguna idea colgando, o hacer algún cierre como para ir cerrando el evento. La primera de estas 2 preguntas, tomen nota, es de Daniela, que es de Chile, así que es una pregunta que yo creo que está legitimada. Dice: escuché que antiguamente los reyes, emperadores, etcétera, tenían su séquito de personas. El presidente actual se ha convertido en el séquito de la izquierda. ¿Cuál es su opinión respecto en términos de igualdad? Y la segunda pregunta, que es de Giovanni Elías, dice: el trato diferente no es para darle privilegios a los indígenas. Por ejemplo, acá en Ecuador, Giovanni es de Ecuador, el líder indígena indicó: yo no debo pasarle mantención a mis hijos, porque mi cultura me indica que ellos deben ganarse el dinero con el fruto de su esfuerzo. Estaríamos creando ciudadanos de primera y de segunda. Leo la última porque solo hay una más y ustedes ya pueden responder de aquí lo que ustedes quieran, para tomarnos 2 minutos más y que también puedan cerrar. La última es también de Daniel y dice: de la propuesta de constitución, ¿podría esta aplicarse? ¿Podría esta, al aplicarse, llevarnos a un régimen autoritario? Si es así, ¿cómo? ¿A través de qué mecanismos o instituciones podrían lograrlo? Bueno, también dice Lucio, muy bueno. Así que pedirles, Caterín y Eduardo, un cierre de 2 minutos a cada uno, teniendo en cuenta estas preguntas y este hilo, y agradecerles muchísimo a todos su presencia. Pero voy yo no por temas de género, sino porque por elección. Voy yo, luego Eduardo. Yo también aprovecho de despedirme porque ciertamente tengo que continuar con mi agenda, pero solo y muy resumido. Lo primero, señalar respecto del presidente Gabriel Boric, a mí me preocupa bastante los sesgos autoritarios, ¿cierto?, que se han visto en el último tiempo, especialmente 2. Uno que dice relación con la primera dama, ¿cierto?, que termina eliminando la institución de primera dama para ponerle su nombre. Creo que eso es una muestra, ¿cierto?, de autoritarismo, de empezar a rendir culto a ciertas autoridades, especialmente en este caso el rol que cumple la polola o novia de nuestro presidente actual, ¿cierto?, en ese rol. Y lo segundo, respecto a esta categoría, ¿cierto?, de consagrar, ¿cierto?, a personas de primera y segunda categoría. Yo creo que la Convención Constitucional hizo algo extraordinario. Terminó con una institución que ha sido el pilar fundamental, ¿cierto?, de las democracias liberales, y que es la igualdad ante la ley, que todas las personas son iguales y dignas ante la ley, y por lo tanto no tienen un juicio ni un tratamiento especial. Y eso lo logra con la creación de ciertos privilegios o normas especiales para las personas que hoy día tienen una calidad indígena. Bueno, y este tipo de normas no las veíamos ciertamente desde los regímenes nacionalista o social nacionalista, digamos, del régimen nazi. Entonces, eso es preocupante. Y es preocupante también por la otra pregunta que nos hacía Daniel respecto a si se podría llevar o no a la aplicación de un régimen autoritario. A ver, el sistema político propuesto por la Convención Constitucional no logra un equilibrio adecuado, ¿cierto?, en la división de poderes. Y eso obviamente, al crear una Cámara omnipresente, ¿cierto?,
poderoso y omnipotente con ciertas facultades, lo que va a hacer es que obviamente quedamos expuestos a una mayoría ocasional, ¿cierto?, que controle la presidencia y esta Cámara política y puede avanzar obviamente hacia un régimen dictatorial de los que en el mundo están siendo bastante frecuentes, y eso obviamente preocupa, sobre todo además con el control político que podría tener el Consejo de Justicia al determinar quiénes van a ser jueces en nuestro país. Yo creo que ambos dos peligros obviamente nos hacen avanzar hacia un régimen totalitario o dictatorial en nuestro país, y creo que es el grave peligro que hoy día tiene la Convención Constitucional. Con esto aprovecho de verdad despedirme, agradecerles a cada uno de ustedes por este espacio y ojalá nunca se rindan en la defensa de las ideas de la libertad. Lo necesitamos más que nunca. Muchas gracias, Martín. Muchísimas gracias, Catherine. Tu presencia, un lujo para nosotros, te liberamos. Así ya que hacemos tanto énfasis en la libertad, también vamos a hacerlo práctico. Y Eduardo, si querés darnos la última palabra de despedida, así cerrás vos. No, darle las gracias por la invitación. Yo creo que de acá te respondió prácticamente todas las preguntas. Yo me quedo de nuevo con la advertencia que le hago yo a todos los jóvenes latinoamericanos, que es que nos falta comprender los procesos de los países vecinos. En Chile, les voy a poner un ejemplo, la derecha nunca ha hablado de García Linera, no lo leían, y recién en este proceso se dan cuenta que García Linera, el vicepresidente de Morales, tenía todo esto pensado hace mucho tiempo, y que de hecho el proceso chileno ha servido para ir más allá incluso que el proceso boliviano y para ir puliendo los errores que se dieron en el proceso boliviano desde el punto de vista de ellos. Entonces, pongamos la atención a lo que está pasando. Nadie está libre de que el próximo proceso constituyente sea en su país, y creo que eso nos demanda hacer el doble trabajo. La libertad no se defiende sola, tenemos que cada uno asumir nuestro compromiso, tenemos que entender que a nuestra generación le tocó enfrentar una nueva izquierda latinoamericana, que hoy día, por ejemplo, está gobernando en Chile, que está gobernando en Bolivia, y que tenemos que de una u otra forma crear un proyecto político que traspase nuestras propias fronteras, y que pueda hacerle frente en cada uno de sus países, con sus propias particularidades, con sus propias como visiones, pero que le pueda hacer frente a la izquierda latinoamericana, porque de lo contrario sabemos cómo resultan todos estos proyectos. Así que dar las gracias, decirles que todos los que tengan amigos en Chile nos puedan ayudar para convencerlos que el 4 de septiembre voten rechazo, y esperamos que el 4 de septiembre tengamos una buena noticia, no solo para los chilenos, sino que también para Latinoamérica, de haberle dicho que no a esta propuesta de constitución. Muchísimas gracias, Eduardo. Iván, vamos por el no. Ya que estaba la película, que ya la habíamos visto todo, vamos todos también por el no. Agradecerles a todos, al Grupo Joven de la Fundación Internacional por la Libertad, a Atlas Networks, a Nacho Bongiovanni, por también permitirme moderar este evento, y decirles adiós, hasta la próxima. Ojalá que tengan un hermoso día y cierren muy bien la semana. Chao, chao. Nos vemos. Chau, chau.